Ok, hermanos, continuando con eh, el tema de la clase, solamente les recuerdo nuestras primeras lecciones. Cuando vimos el capítulo 1 de Moisés, si ustedes recuerdan, es la experiencia de Moisés cuando es llevado a una montaña extremadamente alta, donde Dios se manifiesta y tiene una eh, presencia cara a cara. Después es dejado y aparece Satanás. Y dividimos esa experiencia en tres secciones. Una sección en la que Satanás es la representación de su yo interno. Otro es cuando se refiere a las personas que nos rodean. Y finalmente, una confrontación real entre el Satanás real y Moisés. Hermanos, eso obviamente en el texto del libro de Moisés no lo indica. Es un ejercicio que nosotros hicimos para entender cómo es que trabaja la mente del ser humano con respecto al concepto de Satanás. Y entonces, hermanos, dijimos, a manera de conclusión de ese capítulo, que antes de darnos al Satanás verdadero, es decir, de que venga Lucifer envuelto en luz y nos diga, yo soy Lucifer, adórame, él no va a hacer eso, porque obviamente nosotros vamos a decir, no, yo solamente adoraré a Dios, así de sencillo. Pero ¿qué pasa? Que primero viene un trabajo mental de nosotros mismos contra nosotros mismos. Y ese es nuestro Satanás interno. Es el que nos dice, vas a fallar, mejor no lo hagas, mejor eh, quédate sin hacer nada y así no vas a sentir el fracaso. Pero de pronto vienen las voces del exterior, que es el Satanás en la otra persona. Y llega la esposa de Job y le dice, mejor maldice a Dios y muérete. Donde le dice Jezabel a su esposo, no te preocupes, yo te conseguiré el terreno que tú quieres, y entonces ella termina matando a- a- al dueño del terreno al que le iban a quitar. Y entonces son esas voces exteriores que nos ciegan, que a veces nos desorientan, y no es la voz de un Satanás real, es la voz de un hermano, es la voz de un líder, es la voz de un familiar, y obviamente, hermanos, muchos de los satanases más crueles son nuestros familiares, son los que nos dicen y nos insultan y nos dicen, te conozco desde que eras un niño o desde que eras pequeño y sé que no podrás. Y entonces, hermanos, esas son palabras fuertísimas. Por eso yo les decía, no le enseñen a sus hijos a tener miedo. Eh, ¿Para qué? Para que al final de cuentas, hermanos, entre mi yo y entre las otras personas que me están hundiendo y que nos estamos hundiendo, entonces me llevan a confrontar al verdadero Satanás, aquel que me dice, adórame, aquel que me dice, ves cómo no ibas a triunfar y te lo dije antes de que vinieras a esta tierra. Bueno, hermanos, ese ejercicio lo hicimos en el capítulo 1. Y obviamente, hermanos, no está ahí, no dice que hagamos ese ejercicio, pero lo hicimos basándonos en ese principio cabalístico. Dice que recordaran esto, hermanos, porque obviamente lo que vamos a ver en la caída también lleva un proceso de entenderlo de forma literal. Y uno dice, ok, sí, había dos árboles, eh, había una serpiente,
Adán y Eva nada más, etcétera. Pero obviamente cuando vamos avanzando, nos vamos observando que en esa historia, usted y yo estamos reflejados. La historia de Adán y Eva en el Edén es usted y yo en ese lugar. Y entonces la historia adquiere un significado diferente, pero obviamente no alejado de lo que está escrito. Y entonces, hermanos, por eso era necesario que les llevara por este recuerdo, para que cuando ustedes, bueno, más bien cuando entremos ya al proceso de la caída, nos demos cuenta de primeramente cómo es que Adán y Eva cayeron, para entender entonces cómo es que usted y yo podemos caer. Y ahí es donde a veces duele un poquito y decimos, mejor me quedo con la versión que siempre me han contado, porque es el cuento de hadas en el que a final de cuentas el hada madrina, pues me va a dar todo gratis y de buena manera, ¿no? Pero obviamente no es así. Hay un trabajo muy intenso y por supuesto, no vamos a hacer de lado la parte doctrinal, la parte que sí tiene que ver con las cosas que se han revelado. Entonces, me gustaría saber si en general, ahorita ya de esta idea, digamos, de lo que es la Kabbalah, de cómo vamos a ir avanzando, este, tal vez no esté tan clara en sus mentes, pero obviamente conforme vamos avanzando, irá quedando con más claridad. Mm, Vamos a ver el capítulo 4 de Moisés y lo vamos a leer de forma así lineal, porque obviamente este va a ser nuestro primer nivel, ¿sale? Entonces, me parece que ya lo habíamos hecho, pero no importa, vamos a hacerlo de nuevo. Este va a ser nuestro nivel Pesha. Vamos a ver qué dice la escritura. Moisés capítulo 4 está en pantalla y ¿quién me ayuda? ¿Me puedo Versículo ayudar? 1 y 2. Adelante. Y yo, Dios el Señor, le hablé a Moisés diciendo, ese Satanás a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito, es el mismo que existió desde el principio y vino ante mí diciendo, heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré. Dame pues tu honra. Pero he aquí mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo, Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Muy bien. Gracias, hermana. Hermanos, estos versículos no están en la Biblia, como evidentemente sabemos. En la Biblia esta explicación no está, por lo cual de pronto saltamos a la caída de Adán y Eva y no entendemos de dónde surge esa adversidad, no entendemos qué tiene que ver el poder de decisión, no entendemos el concepto de que hay una fuerza opositora dentro del plan. Y entonces, hermanos, obviamente, si ustedes recuerdan, decíamos, el primer capítulo de Génesis, que se encuentra en el capítulo 2 de Moisés, es el relato de cuando Dios le cuenta a los dioses, es decir, el concilio, donde Dios explica cómo va a ser la creación. En el capítulo 2 de Génesis, que corresponde al capítulo 3 de Moisés, encontramos
la realización de ese plan, de esa creación. Es decir, Jehová desciende y empieza el proceso físico de la creación. Aquí, en Moisés capítulo 4, es la continuación de lo que ocurrió en el capítulo 1. Es decir, Dios está hablando con los Elohim, con los dioses, y entonces les está diciendo cómo va a ser la creación. Pero de pronto, en esa asamblea de los dioses, uno se levanta y dice, heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré, dame pues tu honra. Pero he aquí, mi hijo amado, es decir, se levanta un segundo y dice, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Entonces, uno dice, ok, sí, yo te los voy a salvar a todos, pero a cambio quiero tu lugar. Y el otro dice, no, la gloria es tuya, o sea, yo no tengo por qué pelear algo que no me he ganado yo. Y entonces dice el versículo 3, pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le había dado, y que también le diera mi propio poder, hice que fuese echado abajo por el poder de mi unigénito. Ok, repito, hermanos, estos versículos no están en la Biblia. Entonces, cuando nosotros platiquemos de la caída y obviamente también de la creación, con personas que no son de la iglesia, debemos de entender que ellos no tienen este relato, no tienen la claridad que nosotros tenemos de lo que sucedió en ese concilio, en esa reunión. Y el versículo 3 nos da una gran información de por qué y qué sucedió. Y entonces dice, pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí, hermanos, la pregunta aquí sería, eh, mm, ¿qué significa que Satanás se rebelara contra Dios? ¿Cómo entendemos esa rebelión? Y aquí estamos ya entrando en un nivel un poquito más profundo. Para empezar, hermanos, ¿qué les parece si definimos qué es rebelarse? ¿Qué significa que alguien sea un rebelde? Que diga su opinión o que no esté de acuerdo. Recuerde, la escritura arriba dice, mándame a mí porque yo haré de que no, ninguna alma se pierda. Ujú, Lo haré. Lo que él estaba también queriendo era dice, dame a mí la honra, ¿no? ujú, Como que dice, dame un premio por ello. correcto. ¿No? Ya, ya En- estamos. Perdón. Sí, adelante, hermano. sí, dame un premio, pero al Padre Celestial le pareció mucho mejor que le diga, el siguiente es que hágase tu voluntad y que sea tuya la gloria para siempre. Pero Satanás estaba diciendo, yo lo voy a hacer, pero necesito un premio, y mi premio es este. Eso es lo que deseo. Ujú, Ahora, de que se haya revelado, bueno, yo te estoy dando mi opinión o qué es lo que yo quiero por lo que yo voy a hacer. Y como un hijo rebelde, siempre le va a dar dolores de cabeza a una madre o a un padre. sí, Es lo que opino, no sé si sea lo correcto. sí, así, digamos, en el nivel en el que ahorita estamos estudiándolo, así tal cual es, hermana. Efectivamente, se trata de un ser
que de pronto le nació el ego, la ambición, y dijo, tengo una mejor idea. Y la mejor idea es que a estos los salvo yo, quieran o no quieran, pero quiero tu poder, quiero la silla donde te estás sentando, la quiero yo. Y entonces el segundo, pues obviamente más humilde, más sumiso, dice, todo va a hacerse conforme tú lo decidas, porque obviamente el plan es tuyo. Y también, junto con ello, la gloria es para ti. Eh, Ahora, hermanos, vámonos un poquito más adentro. Vamos a profundizar un poquito más en este pasaje. Eh, Dice nuevamente el versículo 3, pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí, entonces, decía hace un ratito, la hermana expresó una idea contraria o expresó una idea diferente a la que tenía el padre. ¿Podría ser eso, eh, considerarse eso rebelión? El que Satanás dijera, me parece que tengo una mejor idea, ¿por qué no hacemos las cosas así? Por otra parte, el mismo versículo dice, y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios, el Señor, le había dado. Y tercer concepto, y que también le diera mi propio poder. Entonces, hermanos, ¿qué realmente le molestaba a Satanás? ¿Qué era con lo que no estaba de acuerdo? Hermano, Bueno, perdón, no quiero, ok. bueno, antes de contestar eso, quisiera yo hacer una pregunta. Sí, hermano. Primero usted dijo que qué entendíamos por rebelión Ujú. y yo deduje que era ir en contra del punto que se estaba tratando. Y luego cuando leyó usted el segundo versículo en el que dice que su Hijo amado, que es nuestro Señor Jesucristo, ya había sido escogido desde el principio. Con eso yo estoy entendiendo. Ya estaba dicho que él iba a ser. Y cuando ahorita usted me pregunta qué era lo que le molestaba, pues que ya había uno escogido, ya había sido escogido otro distinto a él para llevar a cabo la obra. Y que yo no he ido al templo, aclaro. Y entonces aquí está diciendo antes, ay, sí, cierto, estoy en contra de esa idea. A lo mejor ya sabía todo el plan y ya sabía que iba a ser Jesucristo, mas sin embargo, él se revela a lo que iba a hacerse y entonces es cuando emite su opinión o su querer ir en contra y llevarse a todos los demás. Ok. ¿Está así? Bueno, esto que usted dice, hermana, es muy interesante. Hay algunos detallitos por ahí. Sin embargo, hermana, como les decía hace un ratito, es válido. Esta opinión que usted tiene es muy válida porque es la percepción que usted tiene en esto que ha leído. Obviamente ahorita vamos a enriquecerla, vamos a profundizar un poquito más, pero es correcto. Vamos a seguir avanzando y obviamente vamos a ir descubriendo más cosas. Ah, Muchas gracias, bueno, hermana. Perdón, sí, adelante. bueno, el, Perdón. Es que sí, me está queda bien, está bien. menos de un minuto. ¿Me permite abrir la nueva sesión? Claro, claro. Dale, la palabra.